Buenos días, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos. El día de hoy quisiera repasar bajo una nueva reflexión lo que es algo que ya hemos platicado sobre la revisión de las medidas cautelares de conformidad con el artículo 161 del Código Nacional. ¿Por qué? Debido a la importancia que tiene esta figura jurídica. Obviamente, por tratarse generalmente cuando se piden estas medidas de esta revisión de conformidad con el numeral ya citado, es obviamente porque la persona está en detención, porque se le impuso la prisión preventiva justificada, o en casos también la prisión preventiva oficiosa, pero ya fue motivo de la concesión del amparo por tutela anticipada, y el juez de distrito ya ordenó lo que es el dejar sin efecto la prisión preventiva oficiosa y entrar de lleno a lo que es el estudio de nueva medida de cualquiera de las 14 fracciones del 155. Algunos abogados dicen que no es de gran utilidad dicho amparo, porque a fin de cuentas la mayoría de las ocasiones se quedan en prisión. Yo no comparto esa idea, porque una persona que está en prisión obviamente no es lo mismo que esté en prisión preventiva oficiosa que esté en prisión preventiva justificada. Si bien no se obtuvo la libertad de entrada, ya dio un buen avance, porque el que le quite la oficiosidad ya le da oportunidad de que se estén pudiendo revisar las medidas cautelares de manera periódica, si no lo logran a la primera. ¿Por qué? Porque el código no establece un límite a cuántas veces se puede pedir. A lo mejor algún abogado dirá, bueno, es que ya pedí la revisión del 161 y no me fue autorizada. Bueno, pues vuélvala a pedir y pídala las veces que sea necesario, y a su juicio puede usted argumentar que las condiciones variaron y las circunstancias de una manera objetiva como para el dictado de una nueva resolución. Además, le recuerdo que también hay un sistema de audiencias, es decir, si usted llevó una audiencia con el juez Juan Pérez y le dijo que no, usted siga promoviendo cuando considere que es momento para, y muy probablemente, como en muchos estados son jueces de audiencia y no de causa, pues puede ser que otro juez tenga un criterio distinto. Para quienes no son abogados o que no tienen práctica en área penal, me referiré que no es ser un juez de causa, sino un juez de audiencia. Por ejemplo, normalmente en el sistema tradicional y en algunos estados, con este sistema acusatorio, si al juez Juan Pérez le toca la causa 32-2018, él le va a seguir y le va a seguir desde el principio hasta que dicte el auto de apertura a juicio. Y ya de ahí, de conformidad con el 350, con la prohibición que tiene para conocer de juicio oral, si llega hasta allá, pues ya conocerá un juez diverso. Pero en este sistema yo siempre he criticado mucho eso, nunca he estado de acuerdo y lo he dicho en todo el país, lugar a donde voy, lugar donde lo manifiesto, que no es correcto que haya juez de audiencia. ¿Qué quiere decir esto, juez de audiencia? Es decir, que, por ejemplo, si yo estoy llevando ahorita la causa 458, diagonal 2020, y ese día me toca llevar una audiencia de esa causa, pero resulta que estoy ocupado, estoy de guardia y tengo más detenidos, o no alcanzo a llevarla por el cúmulo de audiencias, pues se le agenda a otro juez. ¿Por qué? Porque es por sistema. Es por sistema y se van generando, de acuerdo a las promociones de los abogados o de las fiscalías, asesoría jurídica, se van generando. Entonces yo creo que eso no da certeza jurídica. Yo lo he hablado hasta el cansancio y no me parece propio un sistema de justicia en ninguna parte del mundo de que haya jueces de audiencia y no jueces de causa, porque en pocas palabras ni siquiera el abogado le permite llevar una buena representación, porque no sabe contra qué juez o bajo qué criterios va a normar la audiencia. Pero en fin, eso es tema de otra charla. Lo que quería, hice unas notas aquí, ya no digo nada de que lo voy a hacer para tratar de que sea más breve, porque a todos nunca puedo hacerlo breve esto. Pero bueno, yo confío en que los que de verdad les interesen y ocupen combatir esto, pues
pues se queden o lo vean por partes, porque esto es importante. Quienes entren a estas redes para ver otro tipo de contenidos, pues este es un contenido aburrido si ustedes quieren, pero necesario desafortunadamente. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué dice el artículo 161? Me voy a permitir dar lectura y juntillas de manera taxativa. 161. Cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones. ¿Qué es de manera objetiva? Pues bueno, con algo medible, cuantificable, expresable, con alguna forma de medición. Pero bueno, es derecho, y el derecho hay la subjetividad, y la subjetividad porque son personas quienes toman decisiones. No es un sistema informático, no es una máquina, en fin. Dice que justificaron la imposición de una medida cautelar, es decir, cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes, dice las partes. ¿Y por qué dice las partes? Porque si la persona está privada de su libertad, obviamente van a ser los abogados quienes promuevan, pero si la persona está privada de su libertad, van a ser los abogados, pero si la persona está en libertad y a juicio del Ministerio Público, de la asesoría jurídica, consideran que se debe revocar esa libertad, también pueden pedirlo ambas partes, cualquiera por la razón que les atañe. Entonces, para efectos de que el juez convoque una audiencia, cite a todos y ahí podrá ver si se confirma, si se sustituye, si se revoca, o a ver cuál de las 14 fracciones del 155 quedan vigentes. Pero fíjense bien, no solo habla de condiciones, sino habla de circunstancias también. Y a veces es bueno recordar el español y no hacer la simple y triste interpretación de que vámonos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española a ver qué quiere decir circunstancia o qué quiere decir condiciones. Lo podemos entender también no solo en el Larousse o en cualquier otro diccionario, sino de manera contextual. ¿Qué dio origen a que el juez impusiera esa medida cautelar? ¿Y por qué tú como abogado, o en caso de los ministerios públicos asesores, por qué creen que han cambiado de manera objetiva? Aquí hay una situación que es importante mencionar. Esta audiencia está programada, según la Codificación Nacional, por su importancia, de que sea llevada a cabo dentro de las 48 horas siguientes a que es presentada la solicitud. Sin embargo, trae un texto allí que ha hecho mucho daño. Dice, si es que no es desechada de plano. Es decir, que un abogado, por ejemplo, puede solicitar una audiencia de revisión de medida cautelar y pues simplemente el juez ante el que promovieron la deseche de plano, es decir, no le dio audiencia. ¿Por qué? Por muchas razones. No debería, porque este es un sistema de audiencias y si te están pidiendo audiencia para debatir una medida cautelar, dale audiencia, dale audiencia. Pues si este fuera un sistema escrito, pues sí, que te presentan un escrito y tú contestas con otro escrito, pero es un sistema de audiencias. Pero, aunque no lo crean, ya les ha tocado, hay jueces que un abogado les pide la modificación de la medida cautelar por escrito para que fijen la audiencia y le contesta, en virtud de que no me manifiesta por qué a su juicio han variado de manera objetiva las circunstancias y condiciones, no ha lugar, deséchese la presente solicitud. Así de fácil. O simplemente hay abogados que, conocedores de eso, le ponen todo el contexto. Mire, pues yo creo que cambió por esto y esto y esto, y es por la razón por la que le solicito audiencia. E increíblemente resuelven por escrito. En virtud del escrito presentado por el abogado fulanito de tal, no considero que hayan variado objetivamente las condiciones que dieron lugar a la imposición de las mismas. Por lo tanto, no es necesario aperturar audiencia y se le niega. ¿Qué? Están negando audiencias por escrito como si estuviéramos en el sistema tradicional o mixto, o el inquisitivo, como quieran llamarlo. No quiero creer que algún juez, pero ya me han comentado en algunos estados del sureste del país, de 2 por lo menos, que cuando les promueven en viernes esas audiencias, dicen, bueno, como tengo que abrir audiencia dentro de las 48 horas,
eso me va a implicar venir el sábado o el domingo. No, pues mejor la desecho de plan. Ahora que si me debería presentar el lunes o martes, pues igual se la agendo para miércoles o jueves. Digo, yo quiero creer que eso no es verdad, pero si eso sucede, algo no está correcto en ese lugar y es algo que hay que corregirse. Para tomar en cuenta las medidas cautelares, para haberlas impuesto, se tuvieron que haber tomado primero el artículo 153 del Código Nacional. ¿De qué nos habla el 153? De las reglas generales, de las 3 fórmulas que te da el 153 para establecerlas. Que no obstaculice el procedimiento, que no se sustraiga, etcétera, entre otras. Para eso también se tiene que tomar el 156, es decir, la proporcionalidad de las mismas. El 166 te marca unas excepciones. Por ejemplo, que no debería imponérsele a personas mayores de 70 años, a personas que tengan una enfermedad grave, a mujeres embarazadas, mujeres en lactancia. Pero el último renglón de dicho articulado te dice: pero eso será a criterio del juez. Si el juez cree que puede sustraerse la acción de la justicia, de todo modo se les impondrá. Así de mal redactado el texto. Hay un artículo relacionado estrechamente, bueno, hay dos, el 168 y el 170, que a veces de una mala lectura e interpretación sistemática, armónica, contextual, del artículo da lugar a que se impongan a diestra y siniestra lo que es la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. El 168 nos habla de los peligros de sustracción. Para eso, primero, dice que si no tiene arraigo la persona, habrá lugar a la prisión preventiva justificada. Yo creo que eso está mal de entrada. ¿Qué pasa con alguien que está de vacaciones o alguien que trabaja en las carreteras, va y viene y para su mala suerte comete un delito en un lugar diverso? Ustedes vienen aquí a Mazatlán y se les acusa de la comisión de un delito, pero como son de, no sé, de Torreón, de Nuevo León, de Chihuahua, como no tiene arraigo, pues aquí se queda. No, o sea, tiene que entender el contexto, que no son de aquí, pero eso no significa que no tengan arraigo. No tienen arraigo porque por su naturaleza vienen de vacaciones. Una persona que se dedica a transportista, que va de México a Tijuana, y pues durante el camino tiene un incidente, y como no es del estado donde fue, pues ahí se queda. No, tiene que verse el contexto de la naturaleza, por qué estaba la persona ahí en ese momento. Dice también, determinado por su residencia habitual, asiento de la familia, y vean ese texto, dice, o si tiene facilidad para abandonar el lugar de los hechos. O sea, facilidad la tiene todo el mundo. Cualquiera que traiga 200 pesos en la bolsa puede agarrar un camión foráneo e irse. Pero que no sea eso un motivo para dejar a una gente frenada ahí. Sería un absurdo. La fracción segunda, afortunadamente, la Corte hace tiempo la dejó sin efecto, pero se sigue implementando esta fracción segunda. Dice el máximo de la pena que se le puede imponer. La Corte se pronunció hace tiempo que no puede ser esto. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que eso violaría el principio de presunción de inocencia. Si a una persona le vas a imponer una prisión preventiva justificada porque en caso de ser encontrado culpable en juicio, pues entonces ¿qué caso tiene el debido presunción de inocencia, el debido proceso y la presunción de inocencia? Entonces el quantum de la pena no tiene que ser motivo para ello. La fracción tercera, el comportamiento posterior del imputado después del hecho o en otro proceso diverso. O sea, que después da de cuenta un asunto de amenazas, por ejemplo, que fue el 1 de enero, denuncia a esta persona y después en febrero y en marzo vuelve a ir a amenazarla, pues son comportamientos posteriores, ¿no? El cuarto, el incumplimiento de medidas cautelares. Bueno, ahí se está presumiendo de que tuvo medidas cautelares en libertad, pero las incumplió, qué sé yo, molestó a la gente, no fue a firmar y demás, y pues puede ser una causa que le pidan la revocación de esa medida cautelar. El quinto, el desacato a las citaciones procesales. Bueno, si fue debidamente probado, de que fue debidamente citado, que se le encontró de manera personal o de una manera que indubitable hiciera valorar que sí fue citado y sin justificar no se presentó, bueno,
habría motivo también para revocarle una medida cautelar en libertad. Y por último, el 170, el riesgo para la víctima u ofendido. Aquí quiero hacer una pausa. ¿Por qué? Porque me queda claro pues de que si hay un riesgo para víctima u ofendida, se tiene que frenar y poner en prisión preventiva a esta persona. Pero en ocasiones, en revisiones de medidas cautelares, por ejemplo, un hecho que sucedió, decíamos ahorita, el 1 de enero, unas amenazas. Total, que llega a audiencia inicial y a juicio del juzgador que preside la audiencia, considera que hay las condiciones y las circunstancias para imponer la prisión preventiva justificada. Muy bien, pero resulta que pide una revisión de medida cautelar 3 meses después, por allá en marzo. Y viene la víctima o ofendida y dice, juez, es que yo todavía me siento en riesgo, todavía tengo miedo, todavía tengo estrés por aquella amenaza. Bueno, es que si vas a esperar a que se le quite el estrés para poderle modificar de medida, pues no se la vas a cambiar nunca. Lo que se trata ahí es que no hay un riesgo fundado, es decir, que desde dentro del penal le habló para amenazarle, que le mandó terceras personas, que han merodeado su casa, algunos coches con personas que se ve que van de manera firme a buscarla, que ha llegado amenazas veladas, etcétera. Pero ningún juez debería tomar en cuenta, creo yo, decir, bueno, es que todavía tengo miedo. Ok, si su miedo está fundado, motivado, razonado, pues por supuesto que tiene que imponérsele o continuar con la prisión preventiva justificada. Pero por el simple hecho de que una persona diga, a mí me toca mucho en audiencias que dicen, es que realmente desde que sucedieron los hechos no me ha hecho nada, incluso un tiempo estuvo en libertad y pasaba por la casa o lo encontraba, pero incumplió una medida cautelar, por ejemplo, no fue a firmar, se le revocó y ahora quiere obtener otra vez la libertad cuando no se trató de que molestó a víctima ofendida, sino por otras cuestiones procesales meramente, como no firmar o no traer el brazalete, lo que sea, y aprovecha la parte que se ha ofendido víctima y decir, ¿sabe qué, juez? Ahora que lo vi en la calle ya no me sentí segura. Bueno, pero le hizo algo, le dijo algo, un acto tendiente o fue a buscarla. No, me la encontré en un supermercado ahí casualmente y me vio y lo vi, pero sí me causó tensión. Entonces tengo miedo, solicito que me protejan. O sea, tiene que ser fundado porque con la libertad no se juega, no es cualquier cosa. Entonces, abogados, ustedes lo saben muy bien, presenten cuantas veces sea necesario las medidas cautelares, la revisión de las mismas de conformidad con el 161 y traten de justificarlas que han variado de manera objetiva las condiciones y las circunstancias. Hay mucho que platicar del tema, pero no me quiero extender más. Agradezco su presencia como siempre, que tengan buenos días.